1930. Entre el despoblamiento debido a la guerra precedente y las mutaciones de sus modos de producción, el mundo rural se hallaba atravesando una profunda crisis. Lausun, 1935. En el recodo de un camino pedregoso, el azar de un encuentro dará origen a un sistema de capacitación original. 65 años más tarde, los 4 primeros alumnos de lo que iba a convertirse en la primera de las casas familiares rurales recuerdan. Las casas familiares rurales Aquitaine-les-Moussin presentan La Lesage, La Tierra Agrietada, una película de Lowe Maribouche. En el año 1935, Abbé Granero utilizó un método de aprendizaje agrícola alternativo y creó aquí la primera casa familiar rural de Francia, con Lucien y Paul Callewaert, Edouard Clavier, Yves Pegrat. Yves, Paul, avec son béret. Yves, papá con su boina, no se desenroscaba. La boina. Yves estaba en primer año del curso complementario, después del certificado de estudios. Iba a Cassis y al llegar al fin de año ya no quería volver porque se aburría. No quería volver más. Hubiera hecho cualquier cosa para no volver a la escuela. Y los clavos decían que yo había puesto clavos en la ruta para que se me pinchara la bicicleta y no ir a la escuela por la mañana. El padre contaba eso a menudo, me acuerdo. Estábamos haciendo el camino, empedrábamos el camino. Estaban mi padre, el abuelo y yo, que tenía 13 años, y golpeábamos los aguijarros para hacer el camino. No había ruta como ahora. Y entonces vemos, a campo traviesa, al padre Granero que llegaba, con su gran sotana. Pasaba para saludar a las familias. Trabajábamos, se hablaba de todo, me acuerdo muy bien. ¿Qué es de la vida de Yves? Yves soy yo. Yo estaba más atrás, ¿sabe? Yves no quiere volver a la escuela, no quiere volver más. Y entonces, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Qué piensa hacer usted con él? No sé nada. Quisiera que continúe estudiando un poco más. Yo hacía enojar a mamá y al padre. Yo podría hacerlo estudiar conmigo. Solo se va a aburrir. Bueno, encuentre otro más y después hablamos. Yo obtuve el certificado de estudios en el 34, como yo. Durante el 34-35 no fui a la escuela y sí me quedé en casa, muy juicioso. Yo estaba como interno y me sacaron para ayudar en casa, porque en aquel tiempo los chicos ayudaban en una explotación. Enviar a los niños a la escuela durante todo un periodo escolar era privarse de mano de obra. Me acuerdo cuando nuestros padres y los vecinos hablaban, no hablaban de política, sino de la actualidad, del mundo campesino. Era la crisis del 35-36. No se podía vender el trigo que se arruinaba. Entonces los campesinos estaban en dificultades. Entonces el padre Granero pensó que había que hacer algo por la agricultura, y como no había una escuela para los agricultores, afirmó que había que crear una. Pero, ¿cómo? Entretanto, nuestros padres se habían visto antes del comienzo de las clases. ¿Y ustedes comenzaron en qué mes? Volvimos a clase el 21 de noviembre de 1935. La primera tarde, el padre nos hizo hacer una visita alrededor de la iglesia que estaba cerca. Nos mostró la tierra agrietada y dijo, en fin, muchachos, empezamos esta noche algo totalmente nuevo. Pero vean, es el campesino, es la imagen del campesinado actual. Estas grietas que comienzan a extenderse. Tenemos que hacer algo. No comprendíamos gran cosa en aquella época, ya que teníamos 12, 13 años. Los padres de los 4 chicos, partiendo de la nada, la experiencia descansa en un funcionamiento comunitario. La vida solo puede organizarse gracias al compromiso de los padres. Había que pensar en las provisiones. Yo había llevado un pato. El aprovisionamiento. Se proporcionaba todo para toda la semana. Traíamos todas las provisiones que hacían falta. La carne, las verduras
y la gobernanta, Mademoiselle Barret, se encargaba de repartir todo eso durante la semana. Así ocurría en esa época, y siguió siendo así por bastante tiempo, e incluso después, durante los años de la guerra. Era más cómodo, y cada uno aportaba para el aprovisionamiento. Era una época de escasez. En el campo teníamos lo necesario de cualquier manera, y era más práctico. Bon, à la campagne, on avait quand même malgré tout de la volaille, des choses comme ça, et c'était plus pratique, c'est sûr. La compra de la casa se realizó ya en 1937. Fue comprada por los padres, quienes participaron en la compra de la primera casa. El que podía dar, daba, es decir, prestaba, porque eso fue reembolsado después. Las familias adelantaron el dinero. Ça a été remboursé après. C'était remboursé après. Oui. Mais c'est la famille qui a avancé l'argent. Et puis, Il y avait le réfectoire. oui, le réfectoire. Había un dormitorio, un salón de clases y después el refectorio, las cocinas para la gobernanta, el cuarto del padre y nuestro dormitorio. Era un gran dormitorio, sin calefacción además, y nosotros éramos 4. Me acuerdo que la gobernanta había hecho hacer bolsas para carne. Eran bolsas acolchadas, poníamos los pies adentro. No teníamos bolsas para agua caliente. El tercer año en Lausanne comenzó verdaderamente la casa familiar. Una cuestión de ritmo. Desde los comienzos, la alternancia y la apertura al mundo son los fundamentos de la pedagogía. Les 4 fils de paysans, et on avait les mêmes. Para trabajar, para los juegos, era responsable toda la jornada. Y a la noche había un informe, y si no había hecho su trabajo como corresponde, es por eso que dice Yves que éramos como los hermanos. Se respetaba al que era el responsable. Había que ser tolerantes, primeramente, porque la tolerancia es una cosa buena. Saber escuchar, eso nos aportó mucho, el respeto entre nosotros, el respeto por nuestros educadores, el respeto por nuestros monitores. Cada uno en su lugar, pero siempre hubo ese respeto. Y pienso que en la vida, en fin, nadie es perfecto. Eso nos enseñó muchas cosas. Éramos examinados en un escenario frente a nuestros padres, me acuerdo bien, teníamos algo de temor. Pero también estábamos algo orgullosos. Nos daban un diploma con una nota para pasar de año, no menos de 14-20. Para los padres y personas presentes, eso era positivo igualmente. En la escuela tuvimos un cuaderno diario donde escribíamos todo lo que se hacía en el campo. Cuando se entraba de vuelta a la escuela, cada uno tenía que decir lo que había hecho durante la semana. Ustedes tenían la ventaja de que tenían frutales, nosotros la ventaja de tener vacas lecheras y cereales. Ustedes seguro tenían los dos cría de ganado y cultivo. Siempre se volvía sobre el modelo de cultivo y todos los deberes estaban valorados en base a eso, y matemática y a francés. Cada semana teníamos un visitador de la chacra que no estaba muy lejos. Andábamos a pie porque se vivía casi en el pueblo. Casi siempre había algo nuevo. ¿Te acuerdas del tractor del señor Beck? A la época era algo extraordinario y revolucionario. Se iba a ver los frutales y las plantas de ciruela. Todos los jueves teníamos la visita de alguien y a la vuelta teníamos que hacer un informe. Desde el primer año comprendimos que algo había cambiado. Desde los 13 y 14 años ya teníamos un objetivo claro, ya vimos una familia que se unía a nosotros e iba a la misma dirección. Era una cosa totalmente nueva, novedosa. Antes estábamos con los métodos ancestrales. Nuestros padres y nuestros abuelos nos decían que hay que hacer así o asá, pero porque siempre se hizo así. Pero nosotros, a los 12 o 13 años, éramos curiosos por naturaleza, y nosotros queríamos saber, y todo lo que se nos explicaba era nuevo y nos animaba. Fue eso lo que nos hizo fácil el comienzo, y buen comienzo para nosotros. Las casas familiares rurales se convierten también en un lugar de aprendizaje de la solidaridad. Cada día teníamos un responsable de la jornada. Nosotros éramos 4, cada uno tenía su turno, y el padre granero, por cuestiones de salud, hacía otras cosas. Et alors il fallait continuer à travailler, il y avait un responsable.
Éramos responsables de toda la jornada y de todo, y a la noche teníamos que presentar un informe, y pobre de nosotros si no hacíamos bien el trabajo. Yves y yo éramos como hermanos y éramos responsables, y eso era todo. Yo sabía muy bien cuando me tocaba a mí, cuando era mi turno. Ser tolerante en primer lugar. La tolerancia es una buena cualidad. Saber escuchar, respeto entre nosotros, respeto a nuestros educadores, respeto a nuestros monitores, cada uno en su lugar, pero siempre hay un solo respeto. Pienso que en la vida esa enseñanza nos ha llevado a mucho. En el transcurso de una fiesta, las primeras adquisiciones son válidas. Este primer éxito impulsa a los jóvenes a compartir la aventura. Estuvimos alineados delante de los padres que estaban allí y teníamos trajes y éramos muy orgullosos de esto. Y con el diploma pasamos al segundo año y por supuesto había una calificación. Había muchos 5 de las 14 materias, pero los padres y las otras personas que allí estaban muy contentos igualmente. La foto que usted mira aquí, en efecto, en primer año éramos 4. En esta foto ya estamos 7. El tercer año, cuando vinimos a la USUN, cuando se compró la casa, de 15 alumnos aumentamos a 40 en el cantón y luego esto siguió creciendo. Después se instaló la escuela de niñas en 1940, que iba creciendo. Durante el tiempo de la capacitación para la vida profesional, la experiencia ciudadana modela otra aproximación a la vida. Aprendimos, incluso participamos en la vida pública, cada uno por su lado. No nos dábamos cuenta que lo que habíamos aprendido favorecía ciertas evoluciones. Ese momento era la revolución de la hierba. Era un buen momento. En los huertos habíamos hecho experiencias. Sembrar hierbas entre los ciruelos era impensable. Nunca se había visto eso. Habíamos hecho planos de corte de terreno. Las raíces llegaban hasta los 70 centímetros. Era una revolución en ese momento. Me acuerdo que pasaba con el tractor. Estaba obligado a pasar por la noche, con los faros encendidos. Si no, la gente me hubiera tirado piedras. Pasaba entre la hierba que tenía 1 metro de alto. Luego, poco a poco, se vieron los resultados. Eran ya los años 47, 48, 50. La capacitación que habíamos recibido nos permitía actuar en ese medio. Eso nos enseñó mucho y nos reuníamos en todo el cantón. El Z fue lanzado por las casas familiares. Crearon un Z y todos formábamos parte y se produjo un salto extraordinario. Ils ont créé un CETA et on en faisait tous partie d'ailleurs. Alors là, ça fait un bon extraordinaire. Marruecos, Vietnam, América Latina. Hoy, las mismas necesidades se expresan y dan nacimiento a casas familiares rurales. Familias de agricultores se organizan en asociación para la captación de sus hijos. Estas iniciativas favorecen el desarrollo del mundo rural. 1000 casas familiares rurales toman como referencia los mismos fundamentos presentes desde la experiencia de 1935. Con Lucien y Paul Callewaert, Edouard Clavier, Yves Pegrat. Agradecemos a las casas familiares rurales de Bourguignag por su contribución a la realización de esta película.